Para ello, hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, que se llama Mónica Sladonia. Algunos quizás ya la conocen. Ella tiene una larga trayectoria vinculada al sindicalismo, como asesora, como especialista, como investigadora. Formalmente es directora del área laboral sindical de la Fundación Friedrich Ebert, de la FES, más conocida como la FES. Es también docente universitaria, es exfuncionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación, asesora y referente de muchos sindicatos. Yo en lo particular le tengo un aprecio y una estima personal muy grande, porque sé la tarea que ella hizo durante los últimos años. Tiene una trayectoria intachable y siempre sus trabajos tienen que ver con esto, ¿no? Con la preocupación del mundo tecnológico, y el impacto en los sindicatos, en las formas de organización y todas las preocupaciones que nos golpean a nosotros en tanto trabajadores. Así que, bueno, ¿qué más decir? Ella tiene un currículum, que creo que estaríamos la hora y media o las 2 horas que nos va a llevar esto tratando de contárselos. Pero para resumir algunas cositas, es experta en diseño, desarrollo e implementación de programas y políticas de formación vinculadas al ámbito educativo y laboral, asistencia técnica en la generación de políticas de empleo, formación profesional en diversos países de la región latinoamericana, diseña programas con financiamiento de organismos internacionales, el BID, el FOMIN, el Banco Mundial. Así que bueno, vamos a poner un etcétera muy grande porque realmente hay muchos trabajos hechos por Mónica que de vuelta dan contenido, sustento y capacitan a las organizaciones gremiales y a la sociedad en general. Así que bueno, ese es el reconocimiento. Hoy, particularmente, nos va a hablar de un tema que se llama sociología y las nuevas formas del sindicalismo, y también relacionado al impacto tecnológico en las personas y las instituciones. La verdad es que yo preparé la charla esta pensando en lo necesario que es pensar los impactos de la innovación tecnológica al interior de las instituciones laborales y particularmente al interior de las organizaciones sindicales, ¿no? Porque me parece que la OIT permanentemente dice que la innovación no está determinada, sino que puede ser orientada, promovida, para evitar el despido masivo, para generar empleo de calidad, pero me parece que para que las instituciones laborales, particularmente las organizaciones sindicales, cumplan ese mandato, bueno, primero van a tener que desarrollar ciertas capacidades de comprensión, de análisis y de interpretación de las lógicas que subyacen en estas nuevas innovaciones que nos están afectando y que, si ustedes me permiten, podemos decir que se han acelerado y profundizado en estos 2 últimos años de pandemia, ¿no? También quiero hacer algunas advertencias. Es posible que por un tema de rapidez, de acelere, yo denomine algunas generalizaciones. En general intento evitarlas, pero a veces por un tema de síntesis lo hago. Pero con el tema de la innovación tecnológica hay que ser muy cuidadoso sobre de qué estamos hablando, de qué sector estamos hablando, de qué impactos estamos hablando. Entonces, si en algún momento perciben que hago algún tipo de generalización, no duden en preguntar, en cuestionarlo, y digo, igual a lo largo de la charla, porque lo que intenta hacer es un disparador para la reflexión sobre un tema que es estratégico, que es importante que nos demos tiempo para analizarlo, para volverlo a estudiar, para comprenderlo. Si no hacemos este esfuerzo, nos va a caer como caído del cielo este nuevo determinismo tecnológico que ahora llamamos inteligencia artificial, ¿no? Donde de golpe le damos a la inteligencia de las maquinarias que saben hacer cálculos capacidades humanas que nos terminan dominando. Digo, siempre tomo como ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de ciencia ficción, y había una película que siempre me gustó que se llamaba Blade Runner, donde empieza la película donde los seres humanos tienen que discriminar quién es un robot de un ser humano. Y toman un test que es basado en el test de Turing, ¿no?
pero últimamente me ha pasado que cada vez que hago un trámite, tengo que llenar un captcha donde le tengo que demostrar a un robot que la que soy un ser humano soy yo. Entonces, esta vuelta de tuerca de lo cotidiano que nos ha invadido me permite sugerirles que las cosas que les digo, tratemos de vincularla con lo que nos pasa cotidianamente en los distintos ámbitos donde nos desempeñamos. Entonces, desde ya, si quieren interrumpirme, levantemos la mano o a través del chat, veríamos con Cristian, si me da una manito, de ir coordinando las respuestas. Entonces, vamos a abrir. Entonces, ¿por qué hablar de la sociología de los sindicatos del siglo XXI? Particularmente porque es necesaria repensar una sociología del sindicato, es decir, analizar a estas formas de organización, de la representación de intereses de los trabajadores, cómo son atravesados, cómo son afectados, cómo son impactados hoy en día por el conjunto de innovaciones que a veces de manera muy general llamamos cuarta revolución industrial, ¿no? Y digo de manera muy general porque vamos a ver que las innovaciones que voy a ir tratando de mencionar no afectan solo al sector industrial, sino también al sector de los servicios y al sector agropecuario, digo, para pensar en los grandes sectores de la economía. Entonces, cuando uno analiza el sindicato, la verdad que encontré como dos grandes temas, ejes temáticos sobre el análisis de las organizaciones sindicales. Una de los años 50, que analizaba el sindicato desde la perspectiva de su historia, desde sus funciones, de la forma de organización, si era burocrática o no, desde las dinámicas de participación o desde las ideologías que portaban. Y luego hay un salto, como una especie de no mirar a este actor, hasta los años 2015 aproximadamente, donde aparecen algunos artículos que hablan de la necesidad de pensar las estructuras sindicales ya no tanto en base como la estructura burocrática, sectorial o de actividad, sino en entramados definidos a partir del territorio. En ejemplo de algunos autores españoles que estudiaban la generación de organizaciones sindicales intersectoriales en espacios donde convergían distintos sectores de actividad, como eran los grandes aeropuertos, o los grandes shopping, o los grandes parques industriales, donde de golpe trabajan en conjunto industrias, empresas, servicios, que agrupan a trabajadores y trabajadoras que pertenecerían a distintas organizaciones sindicales, pero que unidos por el territorio requieren una nueva lógica o una nueva estructura. Esta fue una etapa del año 2015, sin embargo, como les dije en un comienzo, el inicio de la pandemia, los efectos, este efecto permanente de comunicarnos a través del Zoom, o a través del WhatsApp, o a través del mail, o a través del Telegram, o de los distintos medios de comunicación, usar la computadora, el celular, todo al mismo tiempo, me hizo reflexionar, me permitió empezar a reflexionar sobre la necesidad de pensar los cambios que están afectando a los trabajadores y las trabajadoras en este momento. Hay muchos estudios sobre esto, sobre la caída de las calificaciones, una demanda de mayor nivel de calificación, la ruptura de las calificaciones de nivel medio, la necesidad de estudios superiores, la necesidad de las habilidades socioemocionales, ¿no? La necesidad de establecer sinergias en la relación entre los seres humanos y las nuevas tecnologías, pero no había ninguna mirada que afectase a las instituciones laborales, que eran las que tendrían responsabilidad en orientar esta dinámica de innovación, ¿no? En términos de orientarla para la generación de un empleo de calidad, para la generación de una mayor competitividad sistémica, para evitar el desempleo tecnológico, ¿no? Entonces, uno lo podría pensar, esto vale para las empresas, esto que comentaba Cristian, de lo que hablaron la vez anterior, la importancia que tiene la innovación para las pequeñas empresas,
pero también hay que pensar qué brechas tienen las pequeñas empresas para acceder a las innovaciones tecnológicas que requerirían, para demandarlas, cómo transformar estas innovaciones en una perspectiva humanista, y voy a retomar un poquito cómo están apareciendo dentro de las relaciones laborales, no solo la idea del tripartismo que tenemos muy fuerte en Argentina, entre trabajadores y sus organizaciones de representación, empresas o cámaras y el Estado, sino la aparición de otros actores dentro de las relaciones laborales de las que no nos damos cuenta, como son los consumidores, como son los clientes y como son en algunos oficios, en algunos trabajos, los vecinos, incluso hasta la policía, ¿no? Depende del ámbito, ahora me voy a explayar un poquito más. Entonces, hace algunos años atrás, un dirigente sindical español definía al sindicalismo como el dios Jano, este dios romano que miraba en el mes de enero, en el año que se fue, el pasado, pero también miraba al futuro, el año que se iniciaba, ¿no? Estas dos caras de este dios. Sin embargo, uno podría pensar que al mirar al pasado y al mirar al futuro, se pierde mirar lo que está aconteciendo en el presente, ¿no? Hay algo de esta figura que nos obliga, particularmente cuando el futuro está tan pleno de incertidumbres, ¿no? ¿Hacia dónde van las innovaciones? ¿Qué punto va a alcanzar? Digo, pensemos un poquito, cada uno de nosotros, si les parece, si ustedes hubiesen imaginado en diciembre del 2019 o en enero del 2020 los cambios que nos están atravesando en todos los niveles, ¿no? Y si uno piensa, uno dirá, bueno, está bien, volvemos a la presencialidad, volveremos a una presencialidad híbrida, pero la presencialidad es distinta. ¿Seguiré usando el Zoom o no lo seguiré utilizando? Pero la verdad es que cuando miro el 2019 me parece tan lejano, casi como el siglo XIX, ¿no? O recordar que ya estamos en la tercera década del siglo XXI y ya no estamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, este futuro, dicen algunos autores, obliga a estos niveles de incertidumbre, de temor, de frustración que nos genera no poder manejar el futuro, o construirlo, o orientarlo, a veces lo que produce es que nos quedemos congelados en el pasado, ¿no? Como si siempre recordásemos ese momento, aquellos que pudimos tener, familia, con padres que nos cuidaron y nos estimulaban y nos motivaban, aquel lugar de la infancia donde fuimos felices y protegidos, ¿no? Entonces, en vez de mirar el futuro que nos aterra, nos quedamos mirando el pasado. El futuro aún no está construido, el pasado ya no vuelve, lo cual nos obliga a pensar el presente. Y ahora en este presente, atravesado por estos procesos de innovación, me parece que ya la metáfora es como la de la caja de Pandora, ¿no? Tenemos miedo de abrir esta caja, de que se desaten todos los males y que el último mal que quede sea el de la esperanza. Entonces, me parece que a veces estas metáforas vinculadas a las mitologías romana o griega nos sirven para pensar cómo nos ubicamos, ¿no? Por algo se vuelven clásicos, cómo nos ubicamos en este presente. Entonces, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial o de las tecnologías o del trabajo 4.0, hay una serie de autores, una serie de organismos que empiezan con una mención cuasi infinita de las tecnologías que nos están afectando, como serían, por ejemplo, los robots, las automatizaciones, el Internet de las cosas, la Internet, el Big Data, la minería de datos, automatismos de todos, los drones, Uber, ¿no? Entonces uno encuentra una serie de innovaciones que cuando las miramos decimos, bueno, no en todos los sectores va a haber robots, no en todos los sectores va a haber drones, no todos los sectores van a estar afectados por Internet de las cosas. Es decir, esta serie de tecnologías afectan de manera diferenciada sectores de actividad y al interior de los sectores de actividad, y además no son solo ellos, ¿no? Entonces, si me
permiten pensar, no sé cómo lo vivencian ustedes, pero estos casi 3 años de la pandemia, que hemos atravesado la pandemia o la pospandemia, lo que estamos observando es que procesos que se daban muy tangencialmente, muy mínimamente, algunos más fuertes, otros menores, se potenciaron. Pero se potenciaron cambios que no son solo vinculados a las tecnologías duras, como sería la idea de los robots, sino también a las formas en que se organizan los trabajos, a las formas en que se organiza la producción. Entonces, a mí me parece que cuando pensemos en las innovaciones que hoy vivimos, aún de manera heterogénea, aún de manera diferenciada, bueno, tengamos en cuenta de que estamos pensando en cambios organizacionales que ya venían, como son los procesos de tercerización, ¿no? Estos procesos que fueron deconstruyendo las grandes empresas y construyendo pequeñas empresas, ¿no? Que el primer efecto que generó es que los grandes colectivos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esas fábricas de 5.000 trabajadores, 6.000 trabajadores que ingresaban a las 5 de la mañana, salían a las 3 de la tarde, ingresaba el otro turno y salía más tarde, se iban disminuyendo, ¿no? Entonces aparecían pequeñas empresas que ya no eran de la rama de actividad, sino eran en general empresas de servicios, ¿no? Se tercerizaba el mantenimiento, se tercerizaba el transporte, se tercerizaba la seguridad, se tercerizaba el comedor, ¿no? Pero este efecto de tercerización afectaba fundamentalmente a los grandes colectivos de trabajadores, ¿no? Estos grandes colectivos cada vez eran colectivos más chicos, ¿sí? Porque los trabajadores que antes pertenecían a una empresa metalmecánica, bueno, si se dedicaban al transporte, eso se tercerizó y ahora son del sector del transporte, ¿no? Entonces hay que ver estos cambios. Entonces tenemos la tercerización, la subcontratación. En términos de tecnologías, a mí me parece que hoy, para hacer generalidades, y le pido, obviamente, si ustedes tienen alguna opinión que consideren de acuerdo, sí, acá como dice María Teresa, sí, estas tecnologías, mi interés es que veamos que no solo afecta al mundo laboral, sino que afecta al conjunto de la sociedad. Si ustedes me permiten, yo creo que las compararía, si pensase en la primera revolución industrial, todo el mundo cree que fue la máquina a vapor. Pero para mí la primera revolución industrial estuvo marcada por una tecnología mucho más chiquita, que generó el cambio que generó fundamentalmente porque ingresó al hogar y de los trabajadores y de las trabajadoras, y como se decía en un momento, al bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, que es el reloj. Cuando el reloj se individualizó y marcó la puntualidad, el ingreso a fábrica, el despertador, ¿no? La duración de la jornada, generó un cambio en las relaciones sociales y laborales que es tan grande, si ustedes me permiten, como el que hoy día está generando este aparatito que también se ha individualizado, ¿no? Que en algún momento llamamos teléfono móvil, que luego llamamos teléfono celular, que hoy utilizando un inglés importado llamamos smartphone, pero que realmente de phone, de teléfono, cada vez tiene menos, y lo que es una computadora absolutamente individual, personalizada, ¿no? Como ni siquiera nos queda ya la computadora de escritorio, ¿no? El celular, y quiero que pensemos en el efecto de esta tecnología absolutamente individual, es mi teléfono celular, aunque me lo haya entregado la empresa, y lo llevo a todos lados, ¿no? O sea, esta gran concentración de trabajadores, que no solo fueron tercerizados, sino subcontratados, ahora además llevan consigo a todas partes, a diversas partes, hasta la propia casa, hasta diversas partes de la propia casa, hasta en un bar, una tecnología que les permite comunicarse. Por supuesto, repito, estoy haciendo una generalización. Evidentemente, no todas las profesiones, no todos los oficios, no todos los sectores están afectados por el uso intensivo del smartphone. Pero reconozcamos que todos utilizamos el teléfono celular para hacer trámites bancarios, ¿no? Para comprar cosas por internet.
y que también a través del teléfono celular está la posibilidad del georreferenciamiento, del control de datos biométricos, entonces formas de control que exceden las relaciones laborales. Junto con la aparición de este equipo individual, mío, propio, personal, aparece dentro del marco de las relaciones laborales ya en los 80, con lo que se llamó el modelo japonés de empresa, una figura que era el cliente, ¿no? Muy traído de la mano de las políticas de calidad, y la idea era que había que satisfacer las necesidades de los clientes, y que los clientes opinaban sobre la calidad del producto, llegaban a opinar sobre la calidad del proceso, y hoy, nuevamente recordemos, por estas tecnologías, pueden opinar sobre la calidad del trabajo humano. Digo, yo no sé si ustedes habrán pasado la experiencia, pero en muchos negocios que venden tecnología, o si tienen que hacer un trámite bancario, o si tienen que hacer algún trámite usando el reclamo por telefonía, a menos que hablen con un bot, el trabajador o la trabajadora le dice, por favor, al terminar, ¿le molestaría evaluarme? Entonces, la aparición del cliente aparece de la mano con estas tecnologías de la posibilidad de evaluar a todo el mundo, incluso como clientes ser evaluados, ¿no? Junto con, antes del smartphone, la primera tecnología en realidad que aparece es la Internet, y es esta posibilidad, quiero que lo pensemos en relación a lo que estamos hoy aquí reunidos. Es gracioso, ¿no? Porque Internet nos permite superar la primera ley de la lógica, que es que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y sin embargo, ustedes están acá conmigo, y yo estoy con los distintos espacios donde están ustedes a través de esta imagen, ¿no? Y además, la comunicación se ha hecho en tiempo real. Aquello que tardaba en correo, no sé si ustedes recordarán, quizás los que son más de mi generación, cuando era más joven, hacer una llamada telefónica internacional era una demora de 2 horas hasta que te comunicaban con la llamada, ¿no? Y de golpe aparecieron en los años 90, en los años 2000, estas tecnologías que nos permitían comunicarnos en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Y fundamentalmente, junto con la idea del smartphone, la internet y los clientes, me parece que una forma importante que está apareciendo y que impacta fuertemente en el actor sindical, porque impacta en las formas de control, de gestión del personal, es la posibilidad de evaluar. Quiero que recordemos nuevamente, salgo del médico y me manda el aplicativo si quiero evaluar al profesional. Hago un trámite bancario y me mandan al chat si fui bien atendida. Hago un reclamo y me piden, ¿no? Voy a un restaurante y lo puedo evaluar inmediatamente. Entonces, aparece de golpe esta evaluación que ya no es el problema entre el patrón o la patrona y el trabajador y la trabajadora, donde mediaba el sindicato, sino de golpe, si hablamos del bullying escolar, imagínense ahora trabajadores y trabajadoras que son evaluados a través de programas en los cuales las organizaciones sindicales aún no tienen estudiada la lógica de programación de los algoritmos para evaluar. Quiero darles un ejemplo del problema de la brecha tecnológica que estamos enfrentando. Si yo hago un reclamo por internet y la operadora o el operador que me atiende me dice, bueno, es un problema técnico, el técnico va a ir a su casa si no llueve, no sé si lo habrán escuchado, en 72 horas, ¿sí? Inmediatamente me mandan para que evalúe el trabajador o la trabajadora, y las preguntas que tengo que responder es si me resolvió el problema, aunque yo tenga la mejor fe. La verdad es que él o la trabajadora no me resolvió el problema, porque no era un problema que él pudiera resolver. Entonces yo no puedo evaluar al trabajador por algo que él no podía resolver. Y ahí sí es un elemento de intervención sindical. Pero para eso el tema sindical tiene que meterse en un campo novedoso, distinto, de nuevos lenguajes, que son estos vinculados a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces,
No podemos seguir pensando que la innovación tecnológica solo va a impactar a trabajadores o a trabajadoras sin pensar que los cambios que afectan a los trabajadores y trabajadoras están afectando las formas de representación de las organizaciones sindicales. Están afectando las formas de intervención y de regulación del resto del conjunto de las instituciones laborales. Dígase Ministerio de Trabajo, dígase empresas, ¿no? Digo, no solo los individuos son afectados, sino las instituciones, particularmente en el marco de los temas laborales. Perdón, Mónica, te Sí, puedo claro, interrumpo para hacer un comentario. La verdad es que primero el contenido que nos estás transmitiendo en esta simple imagen, en este círculo, la verdad que es, bueno, es bastante impresionante, digamos. No se me había ocurrido a mí relacionar nunca el tema de la aparición del reloj como elemento de control también en lo que era la previa de las organizaciones sindicales y compararlo con el smartphone, pero sí, es verdad que tiene ese impacto que es tremendamente disruptivo respecto de las formas de relacionarse. Con lo que mencionabas recién respecto de allanarse también a las nuevas formas de control y de trabajo que tienen las empresas, se me vino inmediatamente a la cabeza un ejemplo que tiene que ver con nuestra actividad, la informática, y particularmente en el sindicalismo, en una empresa como IBM, ¿no? Que yo trabajé muchos años ahí. Y recuerdo que una de las cosas que imponía la empresa en ese momento era el famoso PBC, PB larga C, que en inglés significa Process Behavior Chart, que en realidad lo que hacía era hacer una evaluación de desempeño de todos los empleados, esto que vos mencionabas recién, y uno lo da por hecho, que es así, que así funciona el sistema, vos te pones a pensar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi desempeño? La verdad que eso genera frustración, porque uno no entiende cómo se evalúa, por más que te lo explique un gerente y te diga, no, mira, la evaluación la hago yo, nosotros terminamos diciendo, como organización sindical, nos paramos frente a eso y dijimos, bueno, acá hay subjetividades, ¿cómo se están evaluando a los empleados? Nosotros nos juntamos en mi sector, por ejemplo, 10 personas, y hicimos la cuenta y dijimos, bueno, si todos laburamos a la par y rendimos lo mismo y sacamos la misma cantidad no voy a contar puntualmente el laburo, pero tiene que ver con la producción de algo, y trabajamos todos de manera eficiente, veíamos que los números no cambiaban. Y finalmente, después de dar una pelea larga, una discusión, un debate, un análisis, gerente de por medio, nos terminaron blanqueando que en realidad eso era un número que se tenía que demostrar a la corporación y decirle, bueno, de 10 personas, vamos a hacer un muestreo medio a lo bruto, de 10 personas, hay 5 que van a tener un puntaje, hay 2 que van a tener un puntaje excelente y 3 más que van a tener un puntaje medio. O sea, hay un número que está estipulado, en el cual ya está resuelta la evaluación antes de que se haga. Entonces, eso es un esquema bastante malicioso en términos de desempeño laboral. Y peor, atado a eso, como no había ninguna regulación a través de sindicatos en esta actividad, se utilizaba esa evaluación de desempeño para definir los aumentos de sueldo. O sea, hay 2 personas que cobraban, voy a dar un ejemplo real, en el año 2009, con una inflación del 24%, a las 2 personas que mejor desempeño tenían de las 10 les pagaban un 3% de aumento. A las 3 personas que tenían un desempeño bueno, vamos a decirle, le pagaban un 1,5%. Y a las otras 5, 0%. No tienen aumento de sueldo. Esa era la situación real en un ejemplo de lo que contaba Mónica recién en una empresa, digamos, de renombre, ¿no? De ahí para abajo, imagínense lo que era el resto de la actividad. Así que bueno, nada, quería contarla como también una vivencia respecto a lo que estabas mencionando vos. Sí, no, buenísimo, porque la verdad que lo que hay que pensar es cómo se están deconstruyendo, para decirlo de alguna forma, las lógicas colectivas, las identidades colectivas, y estamos avanzando hacia una muy fuerte individualización, tanto en términos de control, por eso digo lo del uso del dato biométrico, por eso digo lo del reloj, ¿no? El reloj, aunque estaba el despertador en la casa del trabajador y la trabajadora, y uno llegaba y marcabas la puntualidad en la empresa y era la jornada de trabajo para todos los que entraban en ese turno. Pero piensen ahora con estas nuevas tecnologías, con el tema del teletrabajo, los cambios en términos de productividad que se han generado, las decisiones sobre la conformación de la jornada de trabajo individualmente que se han generado, ¿no?
solamente los incrementos de productividad que ha habido, ¿no? Y hablando de incremento de productividad, porque muchos trabajadores, y de vuelta les pido, perdón, estoy haciendo una generalización solamente para despertar, no estoy diciendo que todo el mundo está teletrabajando, solamente me interesa ver algunos fenómenos generales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo trabajo en mi casa, de golpe, trabajo más cómoda, más eficientemente, lo que antes hacía en las 8 horas, ahora lo hago en 6 horas, lo que pasa es que las distribuí de manera distinta. Hice 4 a la mañana, hice un trámite, hice 4 a la noche, pero cuando hice esa modificación, rompí las horas extra. Dejo de darle subjetivamente, porque este es un tema importante, que tienen este vínculo en particular con las tecnologías de este tipo, que son individualizadas, ¿no? Porque, bueno, los datos de control, no importa si la computadora sea una computadora de mesa que está en la oficina, o es la notebook, o es el... Sí, el nombre de BlackBerry tiene su origen en los tiempos de esclavitud, y ahora somos nuevamente esclavos de estas nuevas tecnologías, ¿no? En realidad es muy gracioso porque la ciencia ficción, decían algunos autores en los años 50, son los únicos autores que se permitieron pensar el futuro con las tecnologías, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando este ser humano deja de reflexionar, de pensar y desarrolla el conocimiento por la pasión de conocer, ¿no? Se preguntaban en los años 50 y decían, bueno, la verdad que lo peor que va a pasar, años 58, años 59, es una sociedad del trabajo que cada vez necesite menos trabajadores. Nada puede haber más cruel, ¿no? Estaban apareciendo los primeros automatismos, los primeros robots, ¿no? Y decía, bueno, lo terrible de esto es que los únicos que están pensando el futuro es la ciencia ficción. Autores de una literatura menor en los años 50, como es la ciencia ficción. Y si uno hace, jugando algún recorrido de la ciencia ficción actual, vamos a encontrar una realidad tan aterradora como la de Blade Runner, ¿no? Le pido que pensemos cuántas veces le estoy demostrando, cuántas veces hablo con un robot, lo llamo un chatbot o un bot, cuántas veces lleno el CAPTCHA, ¿sí? ¿Cuántas veces dependo de decisiones que me da la inteligencia artificial en las búsquedas, en los encuentros, en el uso de las redes? Entonces, ha habido una serie de cambios muy grandes, pero y se perdió esta idea del control colectivo, ¿no? Se perdió el espacio común, se perdió el horario común, de vuelta. Disculpen, estoy haciendo generalizaciones. Le pido por favor, si alguno me dice no, a mí no, tomen con el sistema ya ponía lo que vamos a cobrar y el empleador decía ¿a qué? ¿A quién? Sí. Y el tema es que si el sistema lo programa a alguien, y el tema es que si el sistema lo programa a alguien y solo es el capital, significa que el sindicato tendría que intervenir en la programación, pero para eso tendría que entender el lenguaje de programación o comprender una lógica que une el derecho laboral clásico a nuevas problemáticas, ¿no? Es como si tradicionalmente, discúlpenme, lo voy a decir así, el asesor era el abogado laboralista, ¿no? Ahora, además del abogado laboralista, se necesita alguien que entienda de programación y alguien que entienda de los nuevos derechos que vinculan la programación con lo laboral, ¿no? Digo, derecho a la privacidad, protección de datos, control del tiempo, autonomía, formas de evaluación, software de control, uso de datos biométricos, ¿no? Hay una serie de elementos que están apareciendo en la mayoría de los sectores. Las formas de evaluación atraviesan los sectores, ya sea que yo trabaje con una computadora, con el teléfono celular, o solo use el teléfono celular, ¿no? El georreferenciamiento aparece en sectores de actividad en gran cantidad. Las cámaras de seguridad empiezan a aparecer. El uso de datos biométricos para ingresar a la empresa. No es lo mismo la tarjeta de ingreso que cuando yo pongo la huella digital, ¿no? Ahí estoy habilitando el acceso a, ¿cómo podría decir?, a mi mundo más privado, más íntimo, de una forma que no era la tarjeta de ingreso, ¿no?
Y no sé a quién, además, se lo estoy dando, y me parece que hay temas ahí que tendría que intervenir el sindicato. Sí, Amor, perdón. sí, sí, claro, por favor. Para responderle un poco a Alba, no sé si la pregunta va direccionada a mí, pero calculo que sí por la segunda aclaración. Efectivamente, eso era algo que ya estaba prediseñado. Eso ya venía de una bajada de línea corporativa, ya se sabía cuál era el número, ya se sabía que estaba fuera de la regulación, y eso tendió a cambiar gracias a que comenzamos con la organización sindical, donde se expuso todo esto, porque hasta ese momento era una relación individual de cada uno de los 10.000 empleados que éramos en ese momento con su gerente. Y esto también es una forma de control. Digamos, la información no llegaba de manera colectiva. No había reuniones grupales en donde se explicaban estos mecanismos de evaluación. Era un mano a mano. Vos te sentabas con el gerente, te llamaba individualmente y te decía, bueno, Cristian, tu desempeño fue así, asá, te felicito, pero bueno, tu nota es 2. Entonces no había una forma de discutir eso. No había forma de darse vuelta y decirle, "Sí, pero yo trabajé más que fulanito", porque eso encima te pone en conflicto con tus propios compañeros. Entonces, vos no ibas a decirle al gerente, no, yo trabajé, te juro que trabajé más que él, entonces ¿por qué a él le pagan aumento y a mí no? O sea, una cosa de poner a los empleados contra los empleados. Y eso, Sí, bueno, se dio en una discusión donde realmente lo único que pudo resolver eso y cambiar las cosas realmente fue comenzar a organizarse sindicalmente. Y de esa forma es donde siente la presión la corporación y tiene que dar explicaciones. Había una reunión anual que se llamaba Town Meeting y que la tuvieron que suspender a raíz de que un día, en la última reunión que se hizo, aparecimos nosotros, digamos, visibilizando un poquito la cuestión sindical, que ya estaba muy madura en la empresa, y haciéndole simplemente una pregunta al gerente general, que fue, ¿cuánto van a dar de aumento este año? Esa pregunta solamente derivó en que se fuera una horda de gerentes a tapar, a cubrir al presidente de la compañía en ese momento, sacarlo por la puerta del costado y que se suspendieran de manera permanente ese tipo de reuniones en forma anual, porque ya estaba perdida. Digamos, la comunicación ya estaba abierta, la gente sabía qué era lo que estaba pasando y sabían que preguntar por un aumento de sueldo no podía ser causal de despido como era hasta ese momento. Así que bueno, eso es un hecho por el cual también tenemos que fortalecer la organización sindical, sea el ámbito que sea y sea la actividad que sea. sí, y a ese problema hay que agregarle otro. Yo puedo discutir que la ponderación que hizo la empresa esté equivocada, está mal, es injusta, ¿no? Que depende del buen humor, del mal humor del jefe. Pero cuando de golpe la empresa me dice, mira, este compañero o esta compañera atendió a 30 clientes y 25 se quejaron, le pusieron 2 estrellitas en vez de 3 o 4 o 5. La discusión se vuelve distinta porque la discusión ahí es quién establece la pregunta que lleva a poner las evaluaciones, ¿no? Digo, por eso a mí me parece que hay ahí un elemento de intervención sindical tan importante como cuando las empresas, por algo lo hacen, te dan el teléfono celular o te dan la computadora o te piden que bajes un aplicativo para usar en tu celular, que te sirve para el georreferenciamiento, para las notificaciones, qué sé yo, uno no lee los términos y condiciones, y en los términos y condiciones solemos aceptar que un aplicativo que viene de la empresa tiene acceso a datos privados nuestros. ¿Sí? Las fotos, las direcciones, nuestros datos. Cuando yo cedo mis datos biométricos para ingresar en una empresa, no sé luego, y no tengo forma de controlarlo como individuo, y eso corresponde a una organización que se ponga a pensar estos nuevos problemas, que con el dato biométrico yo ingreso al banco, abro mi teléfono celular, uso mi documento de identidad, puedo usarlo como pasaporte, ¿no? El dato biométrico, la huellita digital, o los ojos, o la oreja, son elementos de control que son nuevas formas, nuevos riesgos que están apareciendo en el mundo laboral y de lo cual, me parece, no estamos preparados para defender los nuevos riesgos, de los nuevos riesgos ni de la necesidad de nuevos derechos, ¿no? Que también conlleva la necesidad de nuevas formas de intervención. Entonces, blanqueando un poco una frase que a mí me impactó mucho, creo que estamos presenciando
un cambio en la composición técnica de la clase trabajadora, como fue en algún momento el pasaje del artesanado al trabajador especializado de la fábrica taylorista-fordista, como fue una transición más leve de la empresa definida en términos sectoriales al sindicalismo, perdón, de un sindicalismo en términos de actividad o sectorial a un sindicalismo de empresa, y ahora estamos enfrentándonos un nuevo sujeto trabajador que también requiere una estructura de representación, no un modelo sindical. Estoy hablando de una estructura de representación que es de otro orden, ¿no? Uno podría decir, cambia la composición técnica de la clase trabajadora, eso significa que cambie su representación política. Si no entendemos estas dos dinámicas de cambio, no vamos a entender algunas de las crisis de legitimación, algunas de las crisis de frustración, de expectativa, de enojo, que estamos percibiendo en nuestros propios compañeros y compañeras, ¿no? En la idea de que vienen tecnologías que no manejamos, con lenguajes que no hablamos. Es como si yo hoy hablase con una persona que habla chino, y yo estoy hablando castellano, por más que intente comunicarme, no entiendo lo que me está diciendo. Esto que aparece hoy muy ubicado en las personas mayores, y que pareciera que los jóvenes lo superan fácilmente, nos oculta ciertos niveles de brecha, de desigualdad tecnológica que atraviesan las instituciones, que son las que deben de defender los derechos de quienes trabajan, ¿no? Frente a nuevos riesgos y frente a nuevos derechos. Es el cambio del reloj, no es la máquina a vapor que estaba en la gran industria en Manchester, ¿no? Es el reloj que entra en la casa del trabajador y de la trabajadora, es el despertador, el reloj que hace campana, ¿no? Entra y se personaliza. Entonces, yo quería hacer el dibujito ese con dinámica, y la verdad que mis límites son, solo quedó el dibujito redondito de proceso. La próxima avanzaremos con Pixar para hacer algo un poquito más divertido, pero pensemos las innovaciones tecnológicas y organizacionales, pensemos en estos 2 últimos años particularmente, son dinámicas, es decir, cambiantes, aceleradas, los cambios cada vez son más rápidos, ¿sí? Cada vez aparecen nuevas cosas, son amplias, atraviesan todo, obviamente las relaciones laborales, pero también atraviesan las relaciones personales, las relaciones políticas, ¿no? Y son muy heterogéneas, no a todos afecta por igual, no todas los sectores, las mismas actividades, no dentro de todo el sector es la misma innovación, ¿no? Entonces hay que estar prestando atención a algo que es muy rápido, que es muy heterogéneo y que es muy amplio, ¿sí? Eso implica una cuestión de investigación, de actualización permanente, y no quedarnos pensando solo en el pasado glorioso o aterrados frente al futuro, ¿no? Pero aprender institucionalmente es también un desafío que nos obliga a pasar por encima algunas resistencias propias que todos tenemos, ¿no? Digo, al desconocimiento de estas tecnologías, a la frustración que nos causa, a la imposibilidad, a sentir imposibilitados de comprenderlas, de que haya quien nos lo explique, ¿no? De que parecer que se ha naturalizado que si ya tengo cierta edad ya no entiendo las tecnologías, o que si tengo cierta edad porque nací con estas tecnologías las manejo, ¿no? Y eso también es un prejuicio que hay que reflexionar en términos de clase social y de clase económica. Entonces, un efecto que ha generado esta idea de tecnologías individuales, ¿no? Más allá de que la usen en lo laboral o no, son cambios en la idea, en la subjetividad, en el sentido que yo le doy al trabajo, ¿no? Y esto significa también cambios en la forma en que se generaban las identidades colectivas. Entonces hay una idea de la individualización, la aparición del individuo experto, del individuo meritocrático, aquel que piensa que solo maneja, que naturalmente maneja las tecnologías, y quizás el desafío institucional más fuerte es volver a reconstruir, o volver a construir, o construir algún tipo de lógicas colectivas, ¿no? Es ir de la subjetividad, entender esta subjetividad, qué me están diciendo los trabajadores, para transformar eso en lógicas más colectivas. Eso no significa
cuestionar que lo que piensa el trabajador o la trabajadora me parezca una tontería, o quién lo imagina, ¿no? Acá lo que importa es preguntarnos cómo la gente está percibiendo los cambios, ¿no? ¿Qué sentido le da a los cambios? Que puede llevarnos la sorpresa de que no son los sentidos históricos o los sentidos que nosotros le asignaríamos. Cambios que se verifican, obviamente, en las calificaciones, ¿no? La idea de estudios universitarios o de posgrados o de estas STEM, ¿no? Y cambios en términos de alto nivel de calificación, cuasi profesionales, y por debajo una brecha, una desigualdad tecnológica que, a mi entender y en esta perspectiva, es muchísimo peor que la desigualdad económica, porque requiere formas de intervención, de contención, de orientación y de motivación que son mucho más complejas que solamente la distribución o redistribución tradicional de la riqueza, ¿no? Superar las capacidades, desarrollar estas habilidades que nos exige el manejo de estas tecnologías, que invaden todos los niveles de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, bueno, requiere elementos de contención que en este momento me parece que solo el sector sindical, que empiece a mirar estos problemas y a preocuparse por esta reconversión permanente, que ya no es la reconversión de los 90, sino una reconversión permanente de modificaciones de formas de trabajo, de formas de relacionarnos, de formas de desarrollar actividades, bueno, requiere superar algunos elementos, ¿no? Y al interior de las relaciones laborales y en las organizaciones sindicales, yo creo que hay que prestarle mucha atención a la aparición de nuevos sujetos en las relaciones laborales, que aparecen con estas evaluaciones cruzadas, que se llaman clientes, que se llaman consumidores, que pueden ser los vecinos, ¿sí? El vendedor callejero me puede molestar, el tránsito me puede molestar, el colectivero me puede molestar, el cómo me atiende un empleado me puede molestar, cómo me atienden en el banco me puede molestar, ¿sí? Mis niveles de consumo también son elementos. Cuando yo me pongo a evaluar a una persona, por más solidaridad que tenga, bueno, llega un momento que digo, bueno, pero acá yo soy cliente, ¿no? Y como cliente quiero que el servicio ya se instale, ya se mejore, ya me resuelvan el problema. Entonces, entonces, en este nivel de las identidades y de la subjetividad, estamos atravesados por esta combinación de estas dos tecnologías, la Internet y el smartphone. Digo esto porque es la más general de las tecnologías, ¿no? Son tecnologías que nos empoderan, pero como individuos. Es mi teléfono celular. Piensen cómo se llama, ¿no? El iPhone, el iPad, el YouTube, ¿no? Son todas las tecnologías dedicadas no al colectivo, sino al individuo. Son tecnologías que nos hacen sentir poderosos, modernos, importantes, ¿no? ¿Qué tipo de teléfono tengo? ¿Qué tipo de computadora uso? ¿Qué programas estoy utilizando? ¿No? ¿Cómo me presento? Y que también nos permiten expresar los niveles de frustración en la falta de reconocimiento. Por eso que se habla mucho de la posverdad, porque eso se habla mucho de la fake news, porque hoy todo el mundo opina sin necesidad de legitimar, de ponderar de dónde vienen las opiniones, ¿no? Y además hay una dinámica general, social, del enojo, ¿no? A mí, yo pongo algo, bueno, exceptuando gatitos o perritos, en general son las frases de odio, las chicanas, los que generan más like, ¿no? Y en esa búsqueda de esos likes, yo me siento más reconocida. Entonces, empieza a aparecer una dinámica muy individual en el uso de estas tecnologías que introducen niveles de desafíos para el actor sindical. Un actor sindical que estuvo basado su poder de representación, su capacidad de representación del mundo del trabajo en elementos heterónomos, como era la gente iba a trabajar a una empresa, grandes masas de trabajadores y trabajadoras compartían un espacio de trabajo en un tiempo de trabajo, ¿no? Eso estaba
heterónomamente impuesto al trabajador o a la trabajadora por la organización del trabajo. Hoy la palabra clave ya no es como en los 80 la flexibilidad, es la autonomía. Me exigen autoorganizarme, ¿no? Distribuir mi jornada de trabajo. Me hablan del derecho a la desconexión, pero por ahí yo puedo trabajar más tranquila a la madrugada. No es el problema de que mi jefe me mande el WhatsApp. El problema es que yo quiero responderlo, que me llevo el teléfono a todos lados. Digo, no sé si les ha pasado, pero si han vuelto al cine, es muy gracioso ver que hay gente que está mirando el celular. Ciertamente a mí me genera mucha furia ese tipo de cosas porque la luz me molesta, pero bueno, estas tecnologías parece que no nos podemos desprender de ellas, ¿no? Entonces acá hay efectos de altos niveles de autonomía, de responsabilidad sobre lo que hacemos y de mérito individual. Digo, refuerzo esto porque son temas que van a generar problemas en la construcción clásica de las identidades colectivas, ¿no? Donde yo iba a una fábrica, a una empresa, a una oficina, donde había 100 empleados, 100 trabajadores, armaba una asamblea, ¿no? Pero todos compartían el espacio y el tiempo. Cuando teletrabajan, cuando está tercerizado, cuando el colectivo es cada vez más pequeño, cuando se organiza de otra forma, y piensen en las formas híbridas de organización del trabajo que empiezan a plantearse en algunos lugares, bueno, ahí tenemos nuevas problemáticas para el actor sindical. Particularmente una identidad, esta idea de la subjetividad, del sentido que yo le doy al trabajo, ¿no? Cómo yo me siento, reconocida o no reconocida, frente a estas generaciones de identidades colectivas que eran más tradicionales. Entonces, otro tema que tiene es que, bueno, claro, estos 2 años fueron, pero hoy la mayoría de las innovaciones se han vuelto invisibles, ni nos damos cuenta, ¿no? El celular lo llevo a todos lados, ¿no? Digo, bueno, yo me desenchufo derecho a la desconexión, pero el celular lo llevo a todos lados. De golpe estoy en mi casa y estoy en la cocina con el celular. Si tengo estudio, estoy en el estudio con el celular y a veces me lo llevo al baño. ¿No? El derecho a la desconexión implica obligarme a dejar el celular cargándose en un lugar e irme y cerrar la puerta. Pero no sé si les pasa a ustedes, antes de irme a dormir, pispeo si hubo alguna comunicación. No es lo mejor para no dormir hacer eso. Nadie me obliga a hacerlo. Pero entendemos que esta es una dinámica que se ha establecido. Entonces, todos somos usuarios activos de estas tecnologías. Las usamos como consumidores, las usamos como clientes, las usamos como vecinos, como ciudadanos, pero también como trabajadores. Somos afectados en todo eso. Entonces, si hablamos del bullying escolar, ¿no? Imagínense no empezar a pensar qué está pasando con una sociedad que evalúa a los trabajadores y trabajadoras. Pero además, en esta evaluación, yo como cliente también soy evaluada, ¿no? Estos mecanismos de control afectan no solo el mundo del trabajo, sino el conjunto de la sociedad. Digo, pensemos los software de control que están en las computadoras de escritorio. Está bien, ya no teletrabajo, voy a la oficina, pero el software está dentro de la computadora. O lo pongo en el celular y sabe dónde estoy en cualquier momento. Las cámaras de control, ¿no? El georreferenciamiento, el uso de datos biométricos. Bueno, ¿cómo se programa la inteligencia artificial que analiza la gran cantidad de datos? ¿Qué pasa si ahora a mí me controlan con las cámaras de los teléfonos celulares de algún compañero o compañera que me saque una foto en una movilización y lo sube a su Facebook? ¿No? Ya no es que yo doy el dato, es que ¿quién no tiene hoy una cámara? Porque en realidad el celular se ha transformado en eso, la cámara, ¿no? ¿Qué nivel de precisión, de amplitud nos puede dar esta tecnología? Entonces, nuevamente, disculpen si soy reiterativa, pero me parece que tenemos que darnos cuenta del tipo de sociedad que estamos construyendo por acción o por omisión. Digo, y esto es importante para las instituciones laborales, es
las tecnologías que estamos, estas innovaciones organizacionales y de tecnologías duras, no solo afectan a quienes trabajan y a los ciudadanos en su forma de control, afectan a las políticas públicas, afectan a las empresas, ¿no? Esta idea de acceso a las innovaciones, como decían, de las pequeñas empresas, o de acceso absoluto a las innovaciones solo de las grandes empresas, ¿no? Entender los lenguajes de programación por aquellas empresas que tienen capacidad de contratar estos programadores y ponerlos a su servicio. Bueno, y esta capacidad que pasa con el Estado y esta capacidad que pasa con las organizaciones sindicales. Digo, pensemos en los años 80, las organizaciones sindicales eran cuestionadas por su limitación en la capacidad de representar a jóvenes y a mujeres, ¿no? A partir de ahí se empiezan a crear las secretarías de la mujer, los departamentos de la mujer, la secretaría de la juventud, ¿no? Hay una respuesta. Bueno, hoy estas tecnologías también requieren pensar nuevamente la estructura sindical. La estructura y la infraestructura sindical, ¿no? Las computadoras, el Wi-Fi, los servidores, el cuidado en el uso de los datos. No podemos dejar de pensar que el dato solo afecta o es apropiado por las empresas. También las organizaciones sindicales llegan en ciertos niveles de representación a través de los datos. O hoy podría llegar a una mejor definición de la representación. Eso no significa reemplazar la presencialidad, pero sí saber que hay elementos, herramientas que permiten complementarla con el acceso no solo a la información que me da la experiencia directa, sino también los datos. Entonces, si estamos hablando de industria 4.0, de trabajo 4.0, también debemos pensar en un sindicalismo 4.0 y obviamente en un Estado 4.0, ¿no? Digo, si voy a tomar a todas las instituciones laborales. Entonces, el desafío es construir el futuro, pero para eso tenemos que repensar las estructuras, las formas de articulación con otras áreas, con otros lenguajes, con otros actores del mundo académico, de las instituciones de innovación. Y eso también significa que estas instituciones tienen que aprender a vincularse con el sector sindical, ¿no? Ahí hay una necesidad de construir espacios de diálogo común donde tratemos todos de hablar el mismo lenguaje. Y esto vale para las esferas de la economía y lo académico, pero también vale para lo intergeneracional, que creo que hoy es un espacio de diálogo social que debemos de reflexionar profundamente, ¿no? El diálogo entre jóvenes, no importa qué definición le demos, millennials, centennials, zoomers, y adultos mayores. Y en adultos mayores, todos los temas de el retiro, la vida activa, la jubilación, la vida pasiva, también están siendo afectadas por las tecnologías, ¿no? Entonces estamos afrontando brechas de clase social, no todos los jóvenes tienen acceso a la innovación, sí pueden tener teléfono celular, pero no es lo mismo estar criado con una clase media, con padres que promueven la compra de tecnología, con pares que utilizan la misma tecnología, que vivir en un barrio más pobre, donde la computadora es donde no se actualiza, donde los accesos son más limitados, ¿no? Entonces, es necesario abrir estos espacios de diálogo intergéneros, ¿no? No son hombres y mujeres, interclases sociales e intergeneracional. Digo, la complejidad es mucha, pero la verdad que tenemos que hacer estos esfuerzos de volver a hablar sobre estos temas, aún en un país como el nuestro, donde parece que otras urgencias y emergencias nos llevan puestos en este momento. Creo que estos temas son estratégicos y que hay que cuidarlos. Digo, me parece que mantener estos espacios, generar estas dinámicas de intercambio, son cada vez más importantes, ¿no? Y fundamentalmente es importante volver a ver para el actor sindical qué cambios están aconteciendo, ¿no? No estas generalidades, no en todos lados hay robots, no en todos lados hay automatismo, no en todos lados hay teléfono celular. ¿Cuáles? ¿Qué cambios están afectando? Algunos son más de organización y otros son de usos de tecnología, ¿no? Y para eso
nuevamente hay que abrir estos espacios, insisto, de diálogo. Entonces, repaso. Revolución 4.0 o sociedad de la información. Sepamos que hay nuevos sujetos. Somos productores y consumidores de información. Y me refiero a las fake news, y me refiero a las expectativas que tengo con las paritarias, y que siempre se frustran, porque siempre creo que la inflación es mucho mayor y que la paritaria fue a la baja. Entonces ahí también hay defectos de información que hay que volver a pensar. El desafío entonces es organizar estos canales de información, diferenciarlos. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Al cuerpo de delegados, de delegadas? ¿A los trabajadores, a las trabajadoras? ¿A otras organizaciones sindicales? ¿A la sociedad en su conjunto? ¿A los consumidores? ¿A los clientes? ¿No? Hay que prestarle mucha atención a este tema del uso de datos biométricos. Yo creo que ahí podemos empezar a tener algún vínculo con nuevo tipo de políticas de derechos humanos, porque el uso despiadado de control de los datos biométricos amerita una profunda reflexión y control, particularmente por las organizaciones sindicales. También habrá que pensar el uso de los datos para la representación. ¿Cómo accedo a los datos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo protejo el acceso de los datos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo pienso una estructura sindical digitalizada donde ya no solo tengo la puerta donde guardo la información en el cajón, sino tengo accesos digitales, ¿no es cierto? Voy teniendo niveles de accesibilidad a la información que tiene que ser pensado de manera estratégica. Entonces, creo que es momento de pensar cuáles son las capacidades que necesitamos para controlar el desarrollo de estos programas de gestión por algoritmo, ¿no? Ok, yo puedo hablar con un robot, puedo decirle al CAPTCHA que soy un ser humano, pero cuando un algoritmo empieza a evaluar, creo que incluso hay una propaganda ahora, una publicidad que aparece, usted deja que un algoritmo le diga lo que tiene que consumir, me parece que hay que prestarle atención a ese tipo de cosas, pero eso significa apropiarnos de estos lenguajes. Intervenir. La ley de teletrabajo dice que los sindicatos pueden controlar la gestión del software, pero para eso tienen que comprender las lógicas de programación, ¿no? Las preguntas, los caminos del algoritmo, ¿no? A, B, en todos los casos, o ahí tengo que intervenir. El uso y condiciones del celular, de los aplicativos que me bajo, aún para acceder al salario, tienen que ser revisados sindicalmente, ¿no? Digo, yo hoy accedo al salario digitalmente, pero ahí hay datos míos que son sensibles, ¿no? ¿Quién accede? ¿Cómo se accede? ¿No? Entonces, es un desafío superar la brecha digital al interior de las organizaciones sindicales para darnos cuenta que no es un problema del modelo sindical argentino, sino de la estructura de las organizaciones sindicales. Que la realidad laboral se está transformando, se sigue transformando. Se acelera, se desacelera, pero las transformaciones nos exigen a los individuos, a las individuas y a las instituciones una dinámica de adecuación que no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Unas nuevas redes, una nueva institucionalidad.